Bien, pues bienvenidos a la primera sesión síncrona de este módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Yo soy la licenciada Fanny del Carmen Ramos Solís. Voy a estar apoyándolos durante estas 4 semanas como su asesora virtual. Vamos a ver la unidad 1 en esta semana, la cual se denomina las transformaciones mundiales de la segunda mitad del siglo XIX. El orden del día... Primeramente es la lectura de los aprendizajes esperados, las especificaciones del módulo las tenemos que conocer también, aunque pues ustedes ya en módulo 10 más o menos saben cuál es la dinámica o la conformación de cada módulo. También veremos los lineamientos de extensiones de tiempo, las actividades que deben de realizar en esta semana, los temas relevantes que deben emplear en las actividades integradoras, los cuales aquí es un punto fundamental porque para completar las actividades integradoras deben utilizar los recursos que se les propone dentro de plataforma. A veces utilizan de otras fuentes de información y no me leen los recursos de plataforma, entonces ahí va disminuyendo su puntuación en el aspecto actitudinal. Entonces tengo que recalcarlo y por eso tengo que ver los temas que deben de emplear para completar esas actividades integradoras. Veremos también tanto la estructura como el contenido de la actividad integradora 1, la actividad integradora 2 y finalmente un espacio para que generen sus dudas o realicen sus preguntas. Si lo desean, al finalizar la actividad integradora 1 podemos también brindar un pequeño espacio para que hablemos sobre lo que vayamos avanzando hasta ese punto. Bien, los aprendizajes esperados en primera instancia es que el estudiante identifique las características y las consecuencias sociotecnológicas de un primer evento que vamos a ver, es decir, de la segunda revolución industrial, pero también vamos a ver el imperialismo, las grandes potencias imperialistas y sus colonias. Entonces, lo que ustedes van a distinguir en esta parte son también sus características. Van a reconocer también las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, tanto en el ámbito social, político, económico y cultural. De igual forma, van a revisar lo que es el periodo entre guerras, es decir, todos aquellos eventos que sucedieron una vez finalizada la Primera Guerra Mundial y antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver sus características y van a identificar las manifestaciones culturales, sociales que emergieron en ese periodo. También comprenderán el desarrollo de la Gran Depresión, una de las grandes crisis ocurridas en Estados Unidos y que afectó a muchos países en el mundo. Y finalmente van a identificar características también de los regímenes totalitarios que se dieron a raíz de la finalización de la Primera Guerra Mundial, como es el estalinismo, el fascismo y el nazismo. Verán también cuáles son esos elementos que diferencian a uno de otro. Bueno, las especificaciones del módulo. Bueno, en primera instancia sabemos que el módulo está conformado del 4 de octubre al 31. Está formado por 4 semanas. De la semana 1 a la 3 realizan 2 actividades integradoras y estas 2 actividades integradoras, cada una de ellas equivale al 7%. Permítanme tantito. Sí, entonces la sumatoria de estas 6 actividades equivalen al 42% si se cumplen en tiempo y forma con estas 6 actividades. En la semana 4 ya saben que ustedes realizan un proyecto integrador y este proyecto pues equivale al 30%, es el más importante, es en donde se integra toda la información
Y en este caso, cuando ya lleguen a su semana 4, pues no se extienden oportunidades para poderlo entregarlo una vez finalizado el módulo. Entonces aquí en su debido momento vamos a hacer sus respectivas recomendaciones. Bueno, dentro de la semana 1, además de sus 2 actividades integradoras, también elaboran habilidades socioemocionales. Esto lo elaboran en la semana 1 y en la semana 3. La sumatoria de estos 2 cuestionarios que contestan en base a las actividades que van a realizar con su tutora equivale al 10%. También es importante cumplir con ello. Hay otras actividades que se realizan. Si observan acá, dice actividad en plataforma, que es el 5%. Este 5%, para lograrlo, deben de participar en el foro Aprendiendo, ya sea que comenten alguna duda, que le ayuden a algún compañero que esté exponiendo alguna duda, o que compartan sus experiencias conforme a lo que vayan realizando en sus actividades integradoras o lo que vayan leyendo. Pero también se les propone ahí, se les expone una serie de cuestionamientos que tienen referencia o que tienen relación con los temas de las actividades integradoras, para que también las contesten y de esta manera se vaya formando una discusión, vayan generando un diálogo y también se vaya poniendo en práctica el aspecto colaborativo que deben de ir desarrollando durante cada uno de sus módulos. A todas estas actividades de las participaciones en el foro Aprendiendo, sumándole los cuestionarios que también se les llama actividades formativas, esa sumatoria equivale, van a obtener el 5% que se denomina actividad en plataforma. Y finalmente también en la semana 4 tienen un foro de integración. Este es evaluable, por lo tanto, hay que cumplir con ciertos criterios, pero que los veremos en su respectiva semana. Al igual que la autoevaluación, también se responde solamente en la semana 4 y pues en su momento realizaremos las respectivas recomendaciones. Voy a pasar con los lineamientos de extensiones de tiempo. Me gusta aclararlo desde un principio. En mi caso, bueno, según nuestro manual y las recomendaciones que nos hacen nuestros supervisores, solamente podemos otorgar extensión de tiempo 72 horas después de finalizada la semana. Si por X o Y razón no lograron entregar su actividad el día domingo que vence la semana, ¿sí? Respectiva, por ejemplo, esta semana, semana 1, pues vence el 10 de octubre, ¿sí? Si por X o Y razón no lograron subir su actividad, pueden solicitar su extensión a más tardar el día miércoles de la semana 2. Si se pasan del miércoles, ya desafortunadamente no les voy a poder otorgar la extensión. Ojo también, una vez que se solicita la extensión, tienen 24 horas para subir la actividad. Entonces, ténganlo en cuenta para que no se confíen y si no lograron entregar su actividad de semana 1, no rebasan al día miércoles para solicitar su extensión. Si llega semana 3 y no han entregado actividades de semana 1, desafortunadamente ya no se les va a poder recibir, van a ir arrastrando actividades y si no se logra aprobar el módulo, pues saben que tienen un periodo de recuperación, pero no es el caso llegar a ese periodo, ¿verdad? Hay que cumplir en tiempo y forma, yo sé que ustedes lo van a lograr. Lo mismo va a suceder con la semana 3, las extensiones de tiempo en semana 3 solamente van a ser para las actividades de semana 2. Y en semana 4 se otorgan extensiones nada más de semana 3. Si llegan a semana 4 ya no les puedo otorgar extensiones ni de semana 1 ni de semana 2. Ténganlo en cuenta, no se confíen y tratemos de tener una buena comunicación para saber la situación si en caso no llegasen a entregar en el tiempo establecido su actividad. Inmediatamente se ponen en contacto para que yo sepa que a más tardar el día miércoles van a subir su actividad. Y también en semana 5, que es cuando ya finaliza el módulo, no hay extensiones de tiempo para los proyectos de semana 4.
Actividades que van a realizar en esta semana 1, que está conformada del 4 al 10 de octubre, son las 2 actividades integradoras, Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras, 2 actividades formativas, que son 2 cuestionarios, también se denomina Primera Guerra Mundial, y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Estas actividades formativas deben primeramente de leer para poder responder eficientemente y que estén correctas sus respuestas. Una vez que ya hayan resuelto su cuestionario, al final deben de dar de clic en guardar todo y terminar, porque si no se oprime ese botón, no se guardan sus respuestas y la plataforma no les puede evaluar. Lo mismo sucede con el cuestionario socioemocional que resuelven después de realizar la actividad socioemocional que viene en el recurso de PDF que tienen acá. Este es de manera personal y también lo van a reforzar con su tutora. Lo que se toma en cuenta en los porcentajes es la resolución de este cuestionario socioemocional. Y aquí también, pues el foro aprendiendo, como ya les mencioné, las participaciones que se realicen en este espacio se van contabilizando para acumular el 5% de participación en plataforma. Los recursos a emplear en las actividades integradoras. En el caso de la actividad integradora 1, vamos a utilizar 4 recursos. Es Segunda Revolución Industrial para obtener las características y consecuencias, la Primera Guerra Mundial, de donde vamos a obtener las causas y las consecuencias, tanto económicas, sociales, políticas y territoriales de la Primera Guerra Mundial. También ocuparemos el recurso de imperialismo. Estos recursos están en su semana 1 de la plataforma. En el recurso de imperialismo vamos a darle lectura a todo ese recurso. Ahorita vamos a ingresar y van a seleccionar 3 países que fueron potencias imperialistas. Vienen varios países con sus respectivas colonias, con sus respectivas características, pero ustedes solo van a seleccionar 3 porque eso es lo que se les va a pedir en la actividad integradora. Ahorita vamos a profundizar sobre ello. Y también van a revisar el recurso de avances tecnocientíficos en el siglo XIX. De este recurso van a obtener la información del 4.º punto que van a integrar en su actividad integradora, que se llama avances tecnológicos, en donde veremos cuando se crea el ferrocarril, el barco de vapor, la industria química, eléctrica, energética y de transporte, ¿no? Entonces, estos son los recursos que tienen que revisar forzosamente para completar las actividades, en el caso de esta ocasión, en la actividad integradora 1. Para la actividad integradora 2, son 3 recursos que tienen que consultar, analizar, extraer información relevante para completar la actividad integradora 2. Es primeramente el periodo entre guerras. De este recurso van a obtener las características con sus respectivos elementos políticos, sociales y culturales. También revisarán el recurso de tipos de crisis económicas. Este recurso se van a apoyar de él en conjunto con el video que van a ver sobre el crack del 29 para elaborar un resumen sobre la Gran Depresión. ¿Sí? Es la crisis económica más grande que le ha ocurrido a Estados Unidos. Y también verán el recurso de regímenes totalitarios, en donde vienen los 3 regímenes, que es el fascismo, el nazismo y el estalinismo. Van a darle lectura a todos estos regímenes y van a seleccionar uno de ellos para crear una historieta. Ustedes la van a crear, ustedes la van a inventar con la información que viene en esos recursos, y se pueden apoyar de recursos adicionales solo para completar, pero no se basan de recursos adicionales, sino se basan de recursos de plataforma, se apoyan de recursos adicionales. Ahorita vamos a ingresar a las plantillas que ya les elaboré para ver la estructura de las actividades integradoras.
Vamos a pasar a la explicación de la actividad integradora 1. Esta información la tienen ustedes también en su recurso dentro de la actividad. Yo aquí ya la seleccioné, ahorita vamos a ingresar a la plataforma. En esta actividad pues viene como introducción que nos dice que la Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico en donde se enfrentaron las grandes potencias. Ocurrió en el año de 1914 y terminó en el año de 1918, pero esta guerra no surgió de la nada, ¿sí? Se venía gestando desde el siglo XIX. Algunos mencionan que a partir de la Segunda Guerra Industrial, sin embargo, hay quienes comentan que fue desde la Primera Guerra Mundial en donde hubo descontento por la población por los trabajos que efectuaban. Entre muchas otras cosas, ¿no? El deseo de expansionismo de la mayoría de los países que estaban inmersos en este conflicto. Aquí también nos menciona que fue debido a la competencia por incrementar el mercado de materias primas, el aumento de la manufactura en la revolución industrial y la colonización de nuevos territorios. ¿Qué van a realizar en esta actividad integradora 1? Van a elaborar una infografía de creación propia. No es válido copiar y pegar, buscar una infografía en internet porque las hay y pegarla y presentarla como que yo la realicé. Eso no es válido. Tenemos aquí ya una base de datos de algunas actividades que ya están en internet y de información o de infografías que existen. No se arriesguen porque cuando lo detectamos pues se quedan con una calificación de no evaluable y pues no les conviene, ¿verdad? Yo sé que ustedes pueden elaborar infografías bastante creativas o sencillas si quieren, pero que sean elaborados por ustedes mismos. Bien, la infografía, una vez que ya la realicen, puede ser en Canva, en alguna otra aplicación que ustedes conozcan o ya la manejen de manera eficiente, que no se les complique tanto, o bien lo pueden realizar en Word. También lo pueden realizar en PowerPoint siempre y cuando utilicen el formato de infografía, no una presentación, porque aquí es bien claro el producto. Si no entregan la infografía, pues el aspecto cognitivo va disminuyendo porque no están entregando el producto que se les está pidiendo. Entonces, hay que elaborar una infografía en el programa que ustedes deseen, pero que sea la estructura de una infografía. Aquí en la parte derecha pongo un ejemplo de lo que es una infografía que debe de llevar un título, que debe de tener la información que se les está pidiendo, y en la parte final, en la parte de hasta abajo, en la parte inferior, deben de escribir las fuentes de información en formato APA y su nombre para evidenciar su autoría. Entonces, ya que hayan completado la información en el formato de infografía, en cualquier programa que utilicen, al final lo deben de guardar en formato PDF. Es otra instrucción que viene, también lo marca en su rúbrica, que si no se guarda en formato PDF, disminuye también el aspecto cognitivo y el aspecto actitudinal. Entonces, una vez que hayan elaborado su infografía, sea en Canva, sea en Word, sea en PowerPoint, al final lo deben de convertir en formato PDF y en ese formato es el que van a subir a plataforma. ¿Qué información van a colocar dentro de la infografía? Son 4 puntos los que van a desarrollar. Vamos a ver características y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial. Características de 3 países que fueron potencias imperialistas con sus respectivas colonias. Causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, tanto económicas, sociales, políticas y territoriales. Y un cuarto punto que son los avances tecnológicos desarrollados en este periodo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver primero? La estructura de la infografía. Si me están diciendo que debe de llevar un título, tengo que buscar, tengo que hacerlo de manera tal que al principio establezca un título. Y voy a dividir mi hoja o mi formato que yo haya establecido, sea en Canva, en Word o en PowerPoint, y lo voy a dividir en 4 partes porque son 4 puntos los que voy a desarrollar.
No se trata nada más de copiar y pegar la información, hay que analizar, extraer información relevante, porque si observan aquí en este ejemplo, son imágenes con frases cortas, frases relevantes, para no saturar de pura información y después se pierda el sentido de lo que intentamos expresar. Entonces, voy a ingresar primeramente a Canva para mencionarles más o menos cómo lo pueden hacer. Vamos a poner Canva gratis, ingresamos. Por ejemplo, acá, esta es la página principal de Canva. Vamos a seleccionar infografías. Si aquí no me aparece, le doy aquí en más. Y aquí me aparece crea plantilla en blanco, aquí dice infografía. Tengo que seleccionar las plantillas de infografía. Aquí me proporcionan varios modelos. Tenemos acá, miren, una gran variedad de modelos en donde nada más selecciono y vamos a tratar nada más de completar. Por ejemplo, aquí ya viene dividido en varias secciones, también aquí tenemos varias secciones, esta otra forma que tenemos 1, 2, 3, 4 secciones, una introducción, aquí trae su título, ya viene todas las plantillas bien hechecitas y nada más para completarlas, ¿sí? Vamos a suponer que elijo esta, lo amplío un poquito para poder trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo elijo esta, pues aquí en el título voy a inventar un título, el que yo desee. Vamos a suponer que le quiero llamar eventos que cambiaron al mundo, pues aquí ese es el título que yo le estoy inventando en referencia o englobando toda la información que voy a integrar dentro de la infografía. ¿Sí? Eventos que cambiaron el mundo, puedo colocar aquí. Luego me está pidiendo mi actividad que en el primer punto busque características y consecuencias de la segunda revolución industrial. Entonces, coloco aquí, aquí una breve descripción de lo que voy a presentar. En el primer cuadro, aquí bien pongo el título, segunda revolución industrial, características y consecuencias, ¿sí? Voy a buscar cuáles son las características y voy a buscar cuáles son las consecuencias. En el punto 2 me dicen que yo escriba acerca de la Primera Guerra Mundial. Entonces pongo el título aquí, Primera Guerra Mundial, y escribo sobre los antecedentes, un cuadro para antecedentes y otro cuadro para consecuencias. Perdón, ese es el tercer punto. En el segundo punto me dice que hable sobre las potencias imperialistas. Entonces coloco como título potencias imperialistas. ¿Qué me pide de las potencias imperialistas? Que seleccione 3 países. Voy a entrar a mi información de los recursos de la semana y de la lectura que yo haga voy a elegir 3 países y voy a hablar sobre 3 países. Por ejemplo, si yo escribo aquí sobre Rusia, coloco las características de esa potencia imperialista y sus respectivas colonias. Como son 3, bueno, supongo que también viene dentro de la lista Alemania y pues coloco aquí Alemania, sus características y sus colonias. Busco otro país también y escribo sobre ella. Francia, por ejemplo, escribo sobre Francia, lo que viene dentro de los recursos de la semana, sus colonias. Y así ya voy cumpliendo con los 3 puntos, que es la Segunda Revolución, características y consecuencias, Primera Guerra Mundial, antecedentes y consecuencias, potencias imperialistas, 3 países con sus características y colonias, y el cuarto punto me habla acerca de los avances tecnológicos, ¿sí? Aquí ven varios cuadritos, si no les sirve uno, pues lo eliminan nada más. Esto es muy fácil de eliminar, nada más lo seleccionamos y voy dejando lo que me vaya a servir. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, si vienen 5 y solamente necesito 4 espacios, pues elimino lo que no me sirva. Y acá coloco acerca de avances tecnológicos y aquí describo los avances tecnológicos que surgieron en la época de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Revolución Industrial,
coloco imágenes. Aquí es importante, en esta infografía, si observan, son imágenes que no corresponden a lo que estamos hablando. Entonces, en este caso, aquí modificaríamos también las imágenes, colocaríamos algo alusivo a lo que estamos redactando. Así, completamos los 4 puntos y al final, forzosamente, tiene que venir las fuentes de información en formato APA. Después de las fuentes de información, en una esquinita aquí en la parte de abajo, colocan su nombre para mostrar su autoría. Si no viene su nombre, también se ve afectado el aspecto actitudinal. Si no vienen las fuentes de información, baja 3 columnas la puntuación en el aspecto actitudinal. Por eso se los recalco para que pues lo tomen en cuenta y no vayan a verse afectados. Hicieron una genial infografía, bien creativa, bien completa, y no lleva las fuentes de información. A veces hasta me da así cosas, disminuir su puntuación, ¿no? Está súper bien hecha, pero pues si la rúbrica me lo está marcando, tengo que acatar lo que la rúbrica me está indicando. Entonces, por favor, no olviden colocar sus fuentes de información en formato APA y su nombre al final. Bien, si lo hacen en Canva, ¿sí? La otra instrucción es que se guarde en PDF. Cuando ya que lo hayan realizado, van a dar aquí en compartir, perdón, en descargar, ¿sí? En esta flechita que viene aquí en descargar, y aquí dice tipo de archivo. Seleccionan esta parte de acá y si observan viene en JPG, PNG, PDF estándar, PDF para impresión, SVG. Bueno, seleccionan PDF estándar y le dan descargar. Se va a descargar automáticamente el archivo y ese es el que van a subir a plataforma. Y ya no tienen que hacerle más. No descarguen el enlace, lo peguen en una hoja de Word, la hoja de Word la conviertan a PDF y eso suban a plataforma. No, la infografía tiene que estar convertida en PDF y esta es la forma en la que lo van a hacer. Cuando ya terminen de completar su infografía, damos clic en donde dice descargar, donde dice tipo de archivo, modifican, le dan clic aquí y seleccionan PDF estándar o PDF para impresión, como ustedes gusten. Cualquiera de las dos les da el archivo indicado. Descargan y eso es lo que suben a plataforma. Pero vamos a suponer que para mí esto es más fácil porque ya vienen establecidas las plantillas y solamente es de completar la información. Sin embargo, hay a quienes se les dificulta y prefieren utilizar el Word. Si utilizan el Word, también es bastante sencillo. Por ejemplo, yo aquí tengo esto lo hice unos minutos antes de que empezara ahorita la sesión, ¿sí? También es muy práctico. Para hacerlo en Word, en Word, primeramente tenemos que seleccionar el tamaño de la hoja más grande para que podamos vaciar los 4 puntos en una sola hoja. No es válido escribir 2, 3, 4, 5 hojas y convertirlo a PDF, no. En una sola hoja tenemos que integrar toda la información porque es una infografía. ¿Cómo realizo o qué hago para que mi hoja tenga un tamaño más amplio? Me voy a ir a la parte de disposición, ¿sí? Ahí voy a buscar la parte que diga, el icono que diga tamaño, le doy clic en tamaño, luego busco el tipo de hoja más grande. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el tamaño oficio me dice que es de 21.59 centímetros por 35.56. Lo que está en la parte derecha es el largo. Entonces, si carta es 27 y oficio 35, pues me conviene más el 35. Busco dentro de las siguientes opciones si tengo algún otro tamaño que sea más largo. Busco aquí, a veces tenemos el tamaño tabloide, aquí ahorita no me lo aparece, el tamaño tabloide me parece que es el más grande, pero aquí con el tamaño oficio es más que suficiente, ¿sí? Ya me amplía mi hoja y ese es el tamaño que voy a utilizar. ¿Qué hago?
primeramente mi título. Bueno, aquí está la estructura, aquí estoy colocando mi título. La primera sección que voy a hablar acerca de la segunda revolución industrial, aquí coloqué un pequeño esquemita, de un lado las características, aquí voy a escribir las características y aquí voy a escribir las consecuencias. El segundo punto que tengo que hablar de las potencias imperialistas. Bueno, también coloqué otro pequeño esquema, aquí coloco imágenes, nombres, son los 3 países que seleccioné y voy a hablar acerca del país con sus respectivas colonias y aquí este cuadrito puedo utilizarlo para hablar en general de las potencias imperialistas. Mi tercer punto me dice que yo hable de la Primera Guerra Mundial, coloco aquí el título, Primera Guerra, subtítulo, porque estos son los subtítulos. De este lado escribo sus causas y de este lado escribo sus consecuencias. Puedo insertar más imágenes. Y finalmente un punto para los avances tecnológicos, también coloco su título, los avances tecnológicos, no vayan nada más a colocar esa imagen, esta yo la retomé de internet nada más para ejemplificar, pero la información está dentro de sus recursos de la semana. Y en la parte inferior, como les decía, está, dejan el espacio para colocar sus fuentes de información y su nombre. ¿Cómo cambio el color de hoja en Word? Tengo que irme en diseño, me voy a color de página, puedo cambiar los colores de mi hoja a gusto de cada uno, ¿no? Ya aquí va a depender de la creatividad de cada uno de ustedes. Pueden hacer infografías muy sencillas, pero que sean de creación propia. No importa que no sean muy relevantes, pero que contengan la información que se les está pidiendo, que se observe el análisis y que hayan ustedes rescatado ideas principales y no nada más me hayan copiado y pegado la información. Vamos a completar, bueno, vamos a ver de dónde van a obtener, por ejemplo, la información para completar cada uno de los puntos. En primera instancia, vamos a ver eventos que cambiaron el primer punto, segunda revolución industrial. Me pide de la segunda revolución industrial sus características y sus consecuencias. Nos vamos a ir a la plataforma y vamos a ingresar al recurso de segunda revolución industrial. Vamos a dar lectura a este recurso, su introducción, que cuando qué surgió o qué ocasionó la Primera Guerra Mundial, aumentó la producción de bienes y servicios, la demanda comercial no creció, hubo un exceso de productos y empezaron problemas, ¿no? La industria revolucionó, ¿sí? Las fuentes de energía, la producción de metales. Y aquí vienen las características en la segunda hoja. Observan, dice las principales características de la revolución industrial y eso es un punto que me están pidiendo que yo coloque en mi infografía. Como es mucho texto, son cuatro puntos que tenemos aquí sobre las características y tengo poco espacio en mi infografía, nada más voy a seleccionar la información, le doy lectura. Por ejemplo, los conocimientos científicos se aplicaron a actividades productivas, ¿sí? Ustedes busquen una frase que sustituya a todo esto, ¿no? Se adoptaron nuevas formas de organización, o existió el imperialismo, maquinismo y gran industria, ¿sí? En lugar de poner toda la frase, nada más seleccionen algunas ideas principales. El transporte y medios de comunicación cambiaron, la industria se modificó, se sustituyó el hierro por el acero, el vapor por la electricidad, los derivados del petróleo, se introdujo la maquinaria automática, etcétera. Aquí ya están, con esta información, ustedes estructuran, obtienen ideas principales y lo colocan en la primer parte de lo que tengo aquí en Word, características, enlisto aquí una serie de características de la segunda revolución industrial. Dentro de este mismo punto de la segunda revolución industrial me están pidiendo que escriba las consecuencias. Bueno, sigo con el mismo documento de segunda revolución industrial.
Aquí me están especificando también algunos progresos. Esta es una de las consecuencias en donde se establecen las clases sociales, burguesía, pequeña burguesía, proletariado. Y aquí vienen las consecuencias. Y en la hoja 5 podemos ver que nos proporcionan que una de las consecuencias de la segunda revolución industrial es que se estableció la igualdad de las personas ante la ley, aunque solamente estaba establecido en papel, porque la realidad no sucedió lo mismo, ¿no? Surgieron sindicatos, surgieron nuevos cargos y oficios dentro de las empresas, las grandes compañías controlaron el mercado, no había competencia, el sistema bancario también se modificó porque los pequeños bancos desaparecieron ya no eran competencia para los bancos más desarrollados. Surgieron ideas, o bueno, las ideas de Karl Marx, un filósofo también que apoyaba al comunismo y que criticó al capitalismo, empezaron a difundirse, surgen los sindicatos, surgen los derechos laborales y económicos de los obreros, y empieza una crisis que provocó inestabilidad económica. Si observan, no le di lectura, o sea, no estoy copiando y pegando toda la información, sino de toda la información extraje nada más las ideas relevantes en características, ¿sí? En frases cortas para establecer con exactitud, de manera concisa, cuáles son esas consecuencias de la segunda revolución industrial. Cuando yo digo que van a referenciar este recurso de segunda revolución industrial, por favor, no me copien esta información que viene acá. Esta no es la referencia de este recurso. Ahorita vamos a ver cómo vamos a referenciar ya que finalicemos la infografía. Bien, ya hicimos el primer punto sobre segunda revolución industrial. Si vieron, en un solo documento pueden extraer las características y las consecuencias. Ahora pasamos al segundo punto con las potencias imperialistas. Nos vamos otra vez a la plataforma. Y ahora vamos a seleccionar lo que son el recurso de imperialismo. Tenemos acá imperialismo, tenemos varias pestañitas acá en la introducción, le dan lectura, lo que es el imperialismo, la diferencia con el colonialismo, cuáles fueron sus causas, y aquí está los imperios, ¿sí? En la pestaña cuarta. Son Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Italia, España, Portugal y Estados Unidos. De estos países ustedes van a seleccionar 3. En la parte de abajo viene una tabla en donde habla de cada imperio, sus respectivas colonias y sus características. Si eligen Gran Bretaña, pues aquí vienen sus características, seleccionan en ideas principales nada más cuáles son las características y mencionan algunas colonias. Si seleccionan Francia, de igual forma, de este lado vienen sus características y sus colonias. Seleccionan lo más relevante para caracterizar a Francia y seleccionan algunas colonias que le correspondían a este país. Lo mismo si seleccionan a Alemania, si seleccionan a Rusia, a Italia, a España, a Portugal, a Estados Unidos. 3 países nada más, aquí vienen ya sus características y sus colonias. No hay más que buscarle. Y aquí en el cuadrito o en la estructura que ustedes realicen dentro de su infografía, sea en Word o sea en Canva, pues de ahí es donde van a obtener la información. Una pequeña descripción, los 3 países con sus características cada país y sus colonias. Ese sería el recurso para el segundo punto. Para el tercer punto, Primera Guerra Mundial. Me piden que de la Primera Guerra Mundial coloque sus causas y sus consecuencias políticas, económicas, sociales y territoriales. Vamos a entrar ahora entonces al recurso de Primera Guerra Mundial. Vamos otra vez, estamos en semana 1. Ahora voy a ingresar a Primera Guerra Mundial, que es un recurso en PDF.
leen acerca de cómo inició, que inició en 1914, termina en 1918, y aquí vienen los antecedentes. Me están pidiendo antecedentes y aquí lo tengo, aquí me lo proporciona de manera bien clara la plataforma. No voy a copiar todo, solamente información relevante, lo que yo haya comprendido, las ideas principales para establecerlo aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos los antecedentes desde el punto de vista económico, pues los imperios querían conquistar más territorios. Desde el punto de vista militar, cada vez más, cada que pasaba el tiempo, esos imperios que conquistaban territorios iban aumentando su producción de armas y sus ejércitos cada vez se convertían o cada vez eran más adiestrados y más grandes. Entonces eso permitía, eso les dio poder para poder pensar en una guerra, ¿no? Pero también había antecedentes ideológicos en donde los gobiernos promovían ideas nacionalistas. ¿Para qué? Para que las personas de un país vieran como enemigo a las personas de otro. Con esto, ya tengo aquí algunos antecedentes, pero también como antecedentes puedo colocar algunos conflictos previos antes de la Primera Guerra Mundial. Es que antecedentes es todo lo que ocurrió antes de que se detonara, ¿no? Tenemos diferentes conflictos como la Guerra Franco-Prusiana, Austria-Hungría y el tercer reparto de Polonia. Como antecedente, a veces me colocan lo del asesinato del archiduque Fernando Francisco, pero este realmente no fue un antecedente, este solamente fue un detonante, un pretexto para que pudieran iniciar la la Primera Guerra Mundial. Aquí les recomiendo la película de Sarajevo, explica muy bien este proceso, habla sobre este detonante y cómo se pusieron de acuerdo todos los demás países para iniciar esa Primera Guerra Mundial. Bien, entonces aquí tenemos los antecedentes y con eso completamos la parte de causas, ¿sí?, de la Primera Guerra Mundial. Eso fue lo que causó, no el detonante, todos los antecedentes, las causas. Ahora me voy a ir a la parte de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Regreso a mi recurso y en la parte, aquí vienen también las alianzas de los países que estuvieron en conflicto. Hay que leerlo, es muy interesante. Aquí vienen las consecuencias. En la hoja 4 tenemos las consecuencias económicas, sociales, políticas y las pérdidas humanas. Extraen también la información concisa, la convierten en información concisa para poder colocarla en el espacio de consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Aquí enlistan esas consecuencias desde el punto de vista político, económico, social y humano. Con eso, si observan, ya vamos completando los 3 puntos de la primera actividad y ahora nos vamos con avances tecnológicos. ¿De dónde voy a obtener avances tecnológicos? Regreso a la plataforma y ahora voy a ingresar a avances tecnocientíficos del siglo XIX. Aquí viene la información, de aquí puedo copiar la información. Por ejemplo, aquí tengo varios avances como la primera locomotora, la pila eléctrica, el barco de vapor, el motor eléctrico, la sosa cáustica, la dinamita, el motor de gas, la bombilla, el motor diésel, el dirigible, el primer vuelo de avión. ¿Sí? Tenemos varios inventos acá, de aquí podemos obtener la información, o extraemos algunos y lo colocamos en el cuarto punto, sea aquí en Word o sea en Canva. Finalmente, las fuentes de información. ¿Cómo voy a referenciar las fuentes de información? En formato APA. Para mí un formatito bastante sencillo es colocar en el buscador generador APA. Voy a buscar el que diga www.cba.items
Este es el que yo utilizo y está muy práctico y se los estoy compartiendo para que realicen correctamente las referencias. Va a aparecer este cuadrito y en este cuadrito ustedes van a seleccionar el que diga artículo de página web. Le dan clic ahí y aparece otro formatito y nada más lo van a completar. Vamos a referenciar un recurso de plataforma, ¿sí? Porque yo les voy a poder, si no me referencian el recurso de plataforma, pues les voy a indicar en la retroalimentación que no referenciaron correctamente los recursos de plataforma y se supone que esa es la información que están utilizando para completar sus actividades. Entonces, me voy aquí voy a referenciar el recurso de Primera Guerra Mundial, que utilicé para completar el tercer punto de mi infografía. ¿Cómo lo referencio? Primero me pide el nombre del autor. Como es un recurso que me está proporcionando la plataforma, entonces el autor es Prepa en línea CEP. ¿Cuál es el año de publicación? Aunque haya estado con anterioridad la información para otras generaciones, lo están para mí, o sea, o para ustedes, se los están publicando ahorita, en este año. Entonces, el año de publicación sería el año 2021. ¿Cuál es el título del artículo? Tenemos aquí, Primera Guerra Mundial. Entonces, colocamos Primera Guerra Mundial. Ese es el título. Luego me dice fecha de recuperación del documento. Es la fecha en la que lo voy a consultar, en la que ustedes consulten. Como lo estoy consultando hoy, ¿sí? Entonces voy a colocar la fecha de hoy. En la parte de hasta abajo, en el punto 5, me dice el formato en el que debo de escribir la fecha, que es mes, día y año. Entonces, ¿qué mes estamos ahorita? Sería octubre. Día, ¿sí? Coloco el día 5, coma, y el año, que sería 2021. Asociación que publica el artículo, pues es Prepa en línea C. Vuelvo a escribir Prepa en línea C. Aquí me está pidiendo la URL y me voy otra vez al recurso que estoy referenciando y copio el enlace que viene en la parte de arriba en la barra de dirección. Le doy copiar y lo pego aquí en donde dice URL. Luego me dice al final generar ficha. Le doy clic en generar ficha y me aparece ya establecida la referencia en formato APA. Copio esta referencia en mi infografía. Y así de todos los documentos que yo consulte. Aquí son 4 que estoy consultando, la de avances tecnológicos, Primera Guerra Mundial, Segunda Revolución Industrial y potencias imperialistas. Son 4 recursos, 4 referencias que vamos a colocar acá. Pueden hacer la letra más pequeña para que tenga o puedan tengan espacio para poder escribirlas todas. Y al final, su nombre, ¿sí? Por ejemplo, si yo fuera la alumna, ¿sí? Fanny del Carmen Ramos, sería el nombre de cada uno de ustedes. No es necesario que coloquen el nombre del asesor, porque ya tienen poco espacio, pero con que me escriban su nombre es más que suficiente. ¿Ok? Ya terminaron de elaborar su infografía en Word, pero no vayan a subir este archivo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Convertirlo a PDF. ¿Cómo lo hacemos? En el momento en el que guardamos, le damos guardar. Seleccionamos en dónde lo vamos a guardar. Vamos a suponer que en escritorio. Le pongo el nombre con la nomenclatura, que sería apellidos Ramos, Solís, Fanny del Carmen, y sería M10, semana 1, S1, actividad integradora 1, ¿no? AI1. Bueno, ustedes ya saben cuál es la nomenclatura. Y en la parte de aquí, de donde están escribiendo ustedes el nombre, en la parte de abajo dice tipo. Ahí van a desplegar este menú y van a buscar en donde diga PDF. ¿Sí?
tiene que decir aquí PDF, y con eso le dan guardar y su archivo se guarda en PDF. Ya que esté guardado así su documento, pues este es el que van a subir a plataforma, el PDF. Eso sería todo en cuanto a la actividad integradora 1. ¿Tienen alguna duda? No, por ahora queda claro. Muy bien. Vamos a pasar a la segunda actividad. ¿Qué van a entregar en la segunda actividad? Ajá. ¿Alguien tiene duda? Adelante. Bueno, continúo. La actividad 2 se denomina periodo entre guerras, que es el periodo o todos los eventos que surgieron al finalizar la Primera Guerra Mundial y antes de que iniciara la Segunda Guerra en 1939. Varios sucesos que ocurrieron en ese periodo que estuvo caracterizada por una inestabilidad como consecuencia de todos los problemas que no se lograron solucionar en el primer conflicto bélico, en especial con Alemania, el cual quedó bastante insatisfecho con el Tratado de Versalles. En este periodo, por un lado, surge una terrible crisis económica previo a una gran bonanza que hubo en Estados Unidos. Sin embargo, esta crisis no solamente afectó al país en donde surgió, sino a todos los países imperialistas. Y derivado de eso, también con esa inestabilidad económica que empezaron a surgir en todos los países, surgen los regímenes totalitaristas como una esperanza hacia los pobladores, hacia los ciudadanos que no veían salida ya en la forma en la que estaban viviendo, ¿no? Entonces, en esta actividad vamos a analizar y vamos a revisar acerca de esos temas, qué sucedió, o sea, de lo que sucedió durante esos 20 años de aparente paz. ¿Qué van a entregar? En este caso, en esta actividad, si es un documento en un procesador de texto. Aquí no tienen que convertir a PDF ni nada. En el documento de Word, pero aquí van a entregar 3 productos. Un mapa mental, un resumen y una historieta. Un mapa mental en donde expongan las características del periodo entre guerras, ¿sí? Lo que está después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, con los respectivos elementos políticos, sociales y culturales. En un segundo punto, el resumen de media cuartilla de lo que observen en el video del crack del 29 y la Gran Depresión. Se pueden apoyar del recurso tipo de crisis económica, pero realmente van a describir cómo fue el desarrollo y qué consecuencias tuvo esa gran crisis en Estados Unidos. Este video está muy interesante, muy bien explicado, muy detallado, muy dinámico para que no sea aburrido. Los invito de verdad a verlo y en base a este video es como van a escribir lo que ustedes hayan entendido. Vayan viendo y vayan tomando notas, algunas ideas principales para poder redactar después. Y un tercer punto, una historieta. Ustedes van a crear su historieta, pueden utilizar los programas que me parece que ya vieron en el módulo 3 o 4, para realizar sus historietas, o también lo pueden realizar en Word con algunos personajes que ustedes que sea de su agrado, y van a hablar, o sea, van a formar un diálogo, y dentro de ese diálogo van a mencionar las características del líder de uno de los regímenes totalitarios. Son 3 regímenes: fascismo, nazismo y estalinismo, pero ustedes solamente van a elegir uno y sobre ese van a hablar. Van a escribir acerca por ejemplo, si elegimos el nazismo, acerca de las características de Adolf Hitler, acerca de su partido, cómo surgió, de en qué consistió, qué pasó durante su dictadura,
también cuando nació, cuando murió, cómo murió y todo lo que sucedió. Una historieta creada por ustedes. Vamos a ver primero, en el primer punto, la estructura del mapa mental. ¿Por qué les coloco esta información? Porque a veces me mandan, se les pide el mapa mental y realizan un mapa conceptual, como el que tengo tachado aquí en la parte de en medio. Este es un mapa conceptual y no es lo que se pide. Y repito, si las instrucciones les pide un mapa mental, entonces en la rúbrica viene el estudiante entrega un mapa mental, y si me entregan un mapa conceptual, entonces su puntuación va disminuyendo porque no están entregando el producto que se les está pidiendo, aunque tenga bien la información, pero no es el producto que se les pide. Entonces hay que acatar esos productos para que no se vean afectados. Hay diferentes formas, hay diferentes estructuras de mapa mental. Aquí les presento, tienen varios. Inclusive hay mapa mental de sol, es un sol y en cada una de las puntas se escriben la información, en forma de hexágonos, en forma de círculos, se van formando redes conceptuales, por lo tanto es corta la información que deben de incluir en cada punto. Sí, aquí tenemos de nubes con imágenes. Es importante colocar las imágenes dentro del mapa mental. Bien, aquí también ya hice una plantilla para que veamos cómo van a estructurar su documento. Es importante aquí en el documento que escriban el título y sus datos de presentación, su nombre, el grupo, el nombre de la asesora virtual, de su tutora, la fecha, ¿sí? Es importante que lo escriban para evidenciar la autoría. Vamos con el primer punto, mapa mental. Me pide características del periodo entre guerras con sus respectivos elementos políticos, sociales y culturales. Yo aquí hice más o menos tratando de representar lo que era un mapa mental. En la parte del medio pues se coloca el título, que vamos a hablar acerca del periodo entre guerras, y vamos a hacer extensiones hacia afuera para colocar las características. ¿Qué recurso vamos a revisar acá? Vamos a ingresar a la plataforma de nuevo. Y ahora vamos a ver el recurso de periodo entre guerras. Tenemos acá la información. Tenemos 4 eventos que surgieron durante ese periodo de entreguerras. Tenemos la reconstrucción de Europa. Aquí pueden obtener características acerca de la reconstrucción de Europa desde el punto de vista económico, social, político. Cómo quedó Francia, cómo quedó Inglaterra, qué pasó con Italia y qué pasó con Alemania. Tenemos información suficiente para extraer características de acá y colocarlo en una de las extensiones dentro del mapa mental. Por ejemplo, aquí le pongo en esta extensión reconstrucción de Europa. ¿Qué voy a colocar de la reconstrucción de Europa? Sus características desde el punto de vista social, económico, político. Aquí en estos cuadritos pues ya coloco la información de manera concisa sobre las características de la reconstrucción de Europa. Otro evento, tenemos acá Estados Unidos y los felices años 20. Lo que surgió después de la Primera Guerra Mundial, uno de los países mayormente beneficiados fue Estados Unidos y también México, ¿sí? Sin embargo, aquí vamos a hablar de Estados Unidos y los felices años 20. Aquí extraen también características acerca de lo que sucedió acá. ¿Sí? Tenemos bastante información, podemos obtener ideas concisas y colocamos en la otra extensión. Sería los felices años 20, ¿no? Podemos colocar acá felices años 20 y aquí sus características en ideas cortas. La otra sería la crisis del 29 y la Gran Depresión. Tenemos acá, hay parte de información acá que les puede servir para hacer su resumen, entonces es importante también darle lectura. ¿Cómo surge esa Gran Depresión? Después de felices años 20 en Estados Unidos, con una gran burbuja que se creó, viene la caída de la bolsa de valores
con la Gran Depresión, ¿sí? Los precios de las acciones disminuyeron totalmente y muchas personas quedaron endeudadas, inclusive pedían créditos para poder comprar una acción y al final las acciones disminuyeron de precios, entonces tenían la deuda de la compra de la acción más la deuda del crédito que habían solicitado por la compra de esa acción. Perdieron totalmente, perdieron sus propiedades y todo lo que la mayoría de las personas que recurrieron a este tipo de acciones pues se vieron muy perjudicadas. Solamente algunos, como los grandes empresarios, son los que se vieron beneficiados con esta crisis, porque en todas las crisis siempre hay alguien que las aprovecha, ¿verdad? Bueno, entonces de aquí van a obtener sus características y de igual forma colocan, por ejemplo, aquí la Gran Depresión y sus características. Tenemos otro punto también que es el imperialismo japonés. Después de la Primera Guerra Mundial, Japón empieza a expandirse con el emperador Hirohito. También aquí vienen algunas características en donde Japón y Rusia se disputan por Corea y ingresan acá, empieza a tener una política militarista y que continuaba con los planes expansionistas que condujeron a la Segunda Guerra Mundial. Aquí pueden obtener otras características acerca del imperialismo japonés. Colocamos aquí la otra extensión que diría imperialismo japonés y aquí sus características. De esta manera formamos, así de manera sencillita, el mapa mental. Vamos formando redes conceptuales donde podamos demostrar cuáles fueron las características de estos 4 eventos que surgieron durante el periodo entre guerras. Con eso cumplo con mi primer punto, que sería el mapa mental. Mi segundo punto es el resumen, desarrollo y consecuencias de la Gran Depresión. Para esto debo de ver el video del crack del 29 y empiezo a escribir sobre lo que pasó, sobre lo que sucedió, cómo fue la caída de la bolsa de valores, qué día fue, cómo reaccionaron las personas que habían comprado acciones y cuáles fueron sus consecuencias, qué pasó después, ¿no? Inclusive de esto aprovechan los regímenes totalitarios para brindarle esperanza a las personas. Bueno, creían las personas que estos personajes eran esperanza para ellos y es así como resurgen y dentro de cada uno, dentro de los países respectivos. Resumen de media cuartilla. Hay información en internet, por favor no copien y peguen, porque yo al leerlo veo si se está comprendiendo la información, si ustedes realmente vieron el video y están escribiendo al respecto lo que entendieron. ¿Ok? Esto es en cuanto al resumen. Vamos con la historieta. Esta es una imagen que yo extraje de internet. Esto es lo que no deben de hacer. Es nada más para representar que esta es la historieta. Pueden hacer una plática entre 2 personas y hablan sobre uno de los regímenes totalitarios. ¿Cuál es el recurso que voy a buscar acá? Me voy a la plataforma de nuevo y ahora voy a ingresar al recurso regímenes totalitarios. Ingreso y aquí tenemos a los 3. Tenemos al estalinismo, ¿sí? Con Losif Stalin, habla de su partido, cuándo inició, cuánto tardó, cuánto duró de 1924 a 1953, cuál fue su emblema, su bandera, y aquí vienen varias características del estalinismo. Aquí viene la ideología política, su economía, cómo era la economía, cómo era la sociedad y la violencia. De aquí van a utilizar ustedes esta información para crear un diálogo en donde, por ejemplo, en esta historieta está este personaje hablando acerca o quiere saber, vamos a suponer, del régimen de Losif Stalin, ¿no? Del estalinismo, y se encuentra con una amiga y empiezan a hablar sobre él, ¿no? Oye, fíjate que me dejaron una tarea, estoy estudiando, pero no comprendo muy bien acerca del régimen estalinista, ¿no? Y a ella le empieza a platicar, sí, el régimen estalinista es esto, esto y esto, el líder
se llamaba así, nació aquí, murió tal fecha, murió de esta manera, la verdad, la población, o sea, empiezan a hacer un diálogo entre ellos con las características pues de una historieta. Pueden formarlo así en cuadros o pueden ustedes buscar sus personajes y hacerlo de manera independiente, ¿no? Vamos buscando dos personajes que están platicando, o bien una maestra que está dando sus clases y empieza a hablar en diferentes cuadros acerca de del régimen que hayan elegido. Si eligen hablar, por ejemplo, del nazismo, también tenemos aquí información sobre el nazismo, sobre Adolf Hitler, cuando inició, la población germana tenía el deseo de la revancha contra Francia, el nazismo llegó al poder por la vía electoral y se transformó en una dictadura mediante una revolución. Todo eso puede estar platicando a alguien, busquen la manera de que sea un diálogo y no nada más copien y peguen la información. Viene acerca del partido, su bandera, su emblema, y también viene acerca de de la ideología política, que es de lo que se pide hablar, ¿sí? ¿Cuál era la ideología del partido? La economía, la sociedad, cómo creaban propagandas donde difundían mentiras de los oponentes políticos, la violencia durante ese régimen. De igual forma, con el fascismo, Benito Mussolini, ¿sí? Que llegó al poder gracias a un golpe de Estado, también viene su bandera. ¿Qué significa el fascismo? ¿Qué hacían los fascistas? Dice que debían encarnar en sí la nación y la patria mediante el sacrificio de sus intereses particulares, buscaban recobrar el poder, se crearon 3 corporaciones gremiales. De esto puede estar hablando el personaje dentro de su historieta, si es que deciden elegir hablar sobre el fascismo. Como pueden observar, aquí en los recursos de la plataforma tienen toda la información. Recuerden, al final van como estoy revisando este recurso, pues voy a referenciar regímenes totalitarios como lo hicimos con el recurso de Primera Guerra Mundial. De la misma forma, van a realizar la referencia. ¿Por qué? Porque al final, ya que hayan colocado los 3 productos, el resumen, bueno, el mapa mental, el resumen y la historieta, deben de establecer las fuentes de información. ¿Cuántas fuentes de información ocuparon acá? Ocupamos 3, ¿sí? El recurso de periodo entre guerras, el video de la Gran Depresión y regímenes totalitarios, ¿sí? Este recurso que estamos viendo ahorita, al final donde vienen los tres líderes, que es el estalinismo, el nazismo y el fascismo. No copien, aquí vienen las fuentes, no copien esto, porque estas son las fuentes que utilizaron para realizar este recurso. Ustedes están usando este recurso, ¿sí?, para realizar su actividad integradora. Entonces, tienen que referenciar este recurso. No coloquen las referencias o las fuentes que vienen acá. Ok, con esto terminamos la actividad integradora 2. Pasamos al espacio de las preguntas. ¿Alguna duda con la forma de referenciar, la forma de grabar o convertir a PDF? Yo sí, maestra, de la forma de referenciar, ¿me podría volver a repetir, por favor? Claro que sí. Voy a ponerme otra vez acá. ¿Cómo citar? Vamos a citar ahora el último que vimos. Vamos a citar de los regímenes totalitarios, ¿les parece? Bueno, en primera instancia me voy, dentro del buscador pongo generador APA y selecciono el que diga cba.items.mx para que me dé este cuadrito. Ya aquí, en formato APA, selecciono la parte que dice artículo de página web y le doy clic ahí. Me aparece este formatito, que nada más lo tengo que completar. Como son recursos de plataforma, ¿quién es el autor? Sería Prepa en Línea CEP.
año de publicación, el año en el que me lo están dando a mí como estudiante de prepa en línea CEP, es decir, ahorita 2021, ¿no? ¿Cuál es el título del artículo? Sería regímenes totalitarios. Eso es lo que voy a colocar en el título del artículo. Totalitarios. Fecha de recuperación del documento, el día que lo consulte. Por ejemplo, yo lo estoy consultando ahorita. En la parte de abajo, en el punto 5, viene el formato de cómo debo describir la fecha. Me dice que primero es el mes, entonces coloco octubre. Luego el día, que sería 05, coma, y finalmente el año, que sería 2021. Asociación que publica el artículo, volvemos a repetir, Prepa en línea CEP. URL, me voy otra vez al recurso, entro aquí en plataforma y coloco acá, selecciono aquí la URL que tengo en la parte en el buscador, perdón, en la barra de direcciones, el enlace que me aparece aquí cuando estoy dentro de este recurso de regímenes totalitarios. Le doy control C, lo pego acá y le doy generar ficha. Doy clic en generar ficha y ya nada más me resta copiar la referencia que ya me la estableció de manera automática, ya me la configuró y nada más lo pego en mi documento en la parte final. Así con los otros recursos que utilicen. Si, por ejemplo, fue insuficiente la información y querían colocar más información en regímenes totalitarios y tuvieron que buscar información en otras fuentes, pues bueno, también coloco la información que haya consultado en otros recursos, en otras fuentes, fuera de la plataforma. Sin embargo, forzosamente tienen que estar establecidos los recursos de plataforma en donde se basaron, ¿sí? Aparte de los que se apoyaron, si es que se apoyan de algún otro recurso. Asesora, ¿podría mandarnos la dirección de cómo poder citar, por favor? Sí, se los voy a colocar en el foro Aprendiendo para que ahí lo chequen. Ok, muchas gracias. Vale. Adolfo, ¿alguna pregunta? No, está todo muy bien, muchas gracias. Muy bien. Jazz Ortega, adelante. Hola, asesora, muy buenas noches. Me quedó una pequeña duda sobre la historieta. Ajá. Va a ser como dos personas platicando, ¿no? O una maestra en clase. No Ajá. es la historieta tal cual del régimen totalitario, ¿no? Ajá. Sí, son dos personas, es un diálogo que tienen que un diálogo. Sí. Ah, ok. Muchísimas gracias, asesora. Sí, está. Carol, adelante. Buenas noches. Disculpe, yo le quería preguntar cuántos cuadritos de la escena, ahora sí que de la escena de la historieta pueden ser. Pues considero que mínimo unos 6 cuadritos, mínimo, porque sí es bastante la información que tienen que expresar, porque son características tanto del líder como del partido. Entonces yo creo que con unos 6 cuadritos es suficiente. Y máximo, disculpe. Máximo lo que ustedes deseen. Ahora sí que en mi caso me gusta que se explayen en cuanto a cuando son historietas, cuando es resumen, cuando tratan de expresar lo que ustedes entendieron. Entonces, lo que consideren necesario, pueden incluir. No me molesta, al contrario, leo todo lo que ustedes colocan y me gusta que
que de verdad los estudiantes se apasionen por estos temas. Adelante, Jazz. Le agradezco, muchas gracias. Sí, Carlos. Hola, asesora. Otra pequeña duda en el mapa mental. Ajá. ¿Se puede hacer horizontal? Mapa mental horizontal. Lo puedes hacer siempre y cuando sea así, desglosado, que no tenga la forma de un mapa conceptual nada más y ya. Ah, ok. ¿Y vertical habría algún problema? Sí, porque debe de extenderse la información, o sea, debe de haber un centro y que se extienda a los extremos, porque son diferentes lados, ¿no? eventos, sí, son diferentes. Si fuera un evento que surge, que de este surgió el siguiente y luego el siguiente, pues entonces sí, pero son diferentes eventos que surgieron en ese periodo, entonces sí son varias líneas que tienen que extenderse. Ok, muchísimas gracias. Sí, Jess. Adelante, Laura. Asesora, en el mapa mental, ¿podemos poner imágenes o nada más van a ser la pura información? No, por supuesto, deben de incluir imágenes. Eso es una de las características del mapa mental, que procuren más sus imágenes y frases cortas que mucha información. Es parte de eso. Qué bueno que lo comentas, Laura. Sí, es importante colocar las imágenes. Ok, muchas gracias, asesora. Sí. Yasmín pregunta que si no importa si usamos otra página para las fuentes o tienen que estar citadas al final. Sí, si utilizas otras fuentes de información aparte de los recursos de la semana, hay que citarlos también. No sé si esa era tu pregunta, Yasmín. Creo que es otra página que no sea el ITENS, ¿verdad? Para referenciar. Yasmín, ¿estás por ahí? Me parece que no. Pueden utilizar otra página para realizar en formato APA, para referenciar sus fuentes. Sí lo pueden utilizar. Hay otras páginas. Esta que yo les estoy proporcionando del ITEMS, de este generador, es porque a mí me pareció bastante práctico, bastante sencillo, ¿sí? Pero si ustedes conocen otros y que se les facilita, adelante, pueden usarlo. Entonces, para referenciar cualquier otra información que no hayamos sacado de la plataforma, también vamos a referenciarlo con lo que nos dijo maestra asesora, perdón, para hacer en formato APA. Sí. ¿Hacer conforme a eso? Conforme a esto, pueden utilizar, les digo, hay otras páginas que también les ayuda a hacer a estructurar en formato APA las referencias. Esta es una sugerencia, pero si consultan otras fuentes de información, hay que referenciarlas también en formato APA, sea que utilicen este formato o que utilicen otra página para referenciarlas. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Alan, Adolfo. Bueno, pues entonces, si no hay más dudas, vamos a finalizar esta sesión. Si tienen dudas, por favor,
expónganlas en el mensajero o en el foro aprendiendo. Voy a tratar de estar muy al pendiente porque a veces ahorita no hay dudas, no aparentemente queda todo claro, pero al momento de estar realizando la actividad surgen más dudas y ustedes siéntanse en la confianza de escribirme. Voy a estar al pendiente, repito, normalmente me conecto de 6 a 8 de lunes a viernes, pero si tengo la disponibilidad en las mañanas o en otros momentos del día y leo su pregunta, pues les puedo responder. Entonces, voy a estar pendiente. No sé si alguien más. No. Voy a estar al pendiente entonces de sus preguntas y pues que tengan una excelente noche. Hasta luego, maestra, igualmente. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, asesora. Todo entendido. Perfecto, ya. Hasta luego.